Jesucristo dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que una persona siembra en la huerta. Crece, se convierte en arbusto y los pájaros se cobijan en sus ramas. Dijo también: ¿con qué se puede comparar el reino de Dios? Se parece a una levadura que una mujer mezcla con una buena cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 18 al 21. Desde la sencillez se entiende el reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 29 de octubre, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en Jerusalén y se hizo famoso por los milagros que la comunidad pudo apreciar en él a través de Dios. San Narciso, obispo de Jerusalén. La historia la cuenta Eusebio, que los cristianos de ese tiempo recordaban con mucho cariño los milagros del santo obispo de Jerusalén, San Narciso. Cuando los diáconos no tuvieron aceite para las lámparas, la víspera de la Pascua, San Narciso pidió que le trajesen agua, se puso en oración y mandó que la pusiesen en las lámparas. Así lo hicieron y el agua se convirtió en aceite y pudieron trabajar su momento litúrgico. El santo se destacó por su vida de piedad, de sacrificio, por sus milagros. Dice la historia que murió cuando tenía 116 años de edad. San Narciso. Desde la sencillez se entiende el reino de Dios. Desde la sencillez del corazón se entiende el reino de Dios. Cómo Dios se vale de lo sencillo, de lo pequeño, de lo humilde, para que el reino que Él vino a traer sea comunicado y le llegue a todo tipo de personas. Luego, no debería existir en una religión grandes y pequeños, buenos y malos, inteligentes y los que no sirven, porque es que la religión que se inventó Jesús, la palabra de Dios, el reino de Dios, es para los sencillos y para los humildes de corazón. Ese es nuestro tema para hoy, como una virtud de ser de la humildad y de la sencillez le da la grandeza a un ser humano, y no tanto el orgullo o mostrar títulos universitarios, sino que es una persona humilde y sencilla, porque ahí está el reino de Dios. Vamos con las máximas para el día de hoy, como se trata del reino de Dios visto desde la sencillez y desde la humildad. No privilegio para unos pocos, sino visto desde la sencillez. La primera máxima: el reino de Dios se entiende desde la sencillez de corazón, desde los gestos nobles y la humildad de la persona. El reino de Dios se entiende desde la sencillez, la nobleza y la humildad de una persona. Segunda máxima: se hacen grandes cosas en nombre, pero del reino de Dios. En nombre de los humanos no, en nombre del reino de Dios. Si la persona es humilde y sencilla, hace grandes cosas en la tierra en nombre del reino de Dios. Tercera máxima: desde que tengamos la intención de valorar lo pequeño,
entonces vamos a tener un reino de Dios muy dado para practicar la caridad y la misericordia con los demás, porque es el reino de Dios. Tiene la intención de valorar los pequeños en el reino de Dios. El reino de Dios se mueve en todo ese campo y es sorprendente porque la Biblia dice, los pájaros pueden descansar a su sombra en algo que empezó tan pequeño, o un grano de mostaza, y entonces se convierte en un arbusto y los pájaros vienen y arman nido y arman casa y se quedan ahí. O se puede comparar con una levadura que una mujer mezcla hasta que fermenta y se le presta un gran servicio. La última máxima, el Catecismo de la Iglesia Católica. En ese numeral del Catecismo de la Iglesia Católica dice que el reino de Dios es anunciado a todos los hijos de Israel, para todas las personas. O sea, Dios no vino a hablar de un reino para una clase social, sino para todas las personas que viven en la tierra. 2. El reino está destinado para hombres y mujeres en el mundo. No hay distinción. Hombres y mujeres, todos son admitidos en el reino de Dios. Desde la sencillez se entiende el reino de Dios. Ese tema se hace interesante porque es la esencia de lo que vino el Hijo de Dios a realizar en la tierra. Si alguna persona pregunta, ¿y a qué vino el Hijo de Dios? ¿Por qué Dios envió su Hijo al mundo? El reino de Dios sería la respuesta. ¿Y qué es el reino de Dios? Es toda la organización del amor, caridad, misericordia, salvación, sistema social, ser hermanos, vivir unidos, no hay nadie más que los demás, todos somos hermanos. Ese es el reino de Dios. El requisito para el reino de Dios, debe haber un requisito para decir, bueno, ¿estamos en el reino de Dios o no estamos? El requisito es acoger la palabra del Hijo de Dios. Acoger la palabra del Hijo de Dios, el que la escucha y la pone en práctica, dice la Biblia, el que escucha la palabra y el que la pone en práctica, acoge la palabra. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 26. ¿El reino le pertenece a quién? Debe ser que le pertenece a alguien, el reino de Dios, sí. A los pobres y a los sencillos, a todo el que quiera ser sencillo, humilde de corazón, grande del alma, ese entra ahí en el reino de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 18. ¿Quiénes están invitados al reino de Dios? Todos los pecadores. Los santos no, porque si usted ya es santo y perfecto y no tiene defectos, entonces no necesita ir al reino de Dios. El reino de Dios es para los que somos pecadores, para los que nos equivocamos, para los que tenemos debilidades, para los que fallamos. Entonces está algo que se llama el reino de Dios. Estamos invitados a participar del reino todos los pecadores. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 17. ¿Existen en la Biblia unas parábolas para hablar del reino de Dios? Sí, Señor. Jesucristo enseña la importancia del reino de Dios, el valor que tiene el reino de Dios. Hay unos signos que acompañan el reino de Dios. Por ejemplo, invita al banquete del reino. El Hijo de Dios invita al banquete del reino de Dios. Capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Pero también exige una elección para alcanzar el reino de Dios. ¿Y cómo se alcanza? Hay que entregarse todo a las cosas de Dios. No reservarse para sí, ni sacarle ventaja a las cosas de Dios, ni vivir de las cosas de Dios, ni hacerse rico a costillas de las cosas de Dios. La Biblia dice todo lo contrario. Para alcanzar el reino de Dios
es necesario darlo todo por el reino. Capítulo 13, Evangelio según San Mateo, verso 44. Las palabras no bastan, hace falta las obras para que Dios entienda que usted quiere el reino. Ya no falta decirle, Señor, yo quiero el reino, o yo quiero irme con usted en el reino. No, no basta hablar, es necesario demostrarlo, y eso se llaman obras para poder entrar en el reino de Dios. Capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, verso 28. Hay unas parábolas en la Biblia que son como el espejo para cada persona de lo que es el reino de Dios. Acoge la palabra como la buena tierra, qué hace con los talentos recibidos. Hay una parábola que se llama de los talentos que le da Dios a cada persona. Bueno, ¿usted qué hizo con el talento? Lo escondió, se hizo rogar, usted es prepotente, usted humilló a los demás con su talento. ¿Qué hizo usted en la tierra con tanto talento que yo le regalé? Jesús y la presencia del reino están en el corazón de esas parábolas. Existen unas parábolas del reino de Dios que están muy sintetizadas en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 546. Ahí encontramos una síntesis muy buena porque las parábolas son como un espejo para la persona de lo que es el reino de Dios. El Papa Francisco, que interesante, como todos los días nos deja una enseñanza. El Papa Francisco dice, el reino de Dios, el reino de los cielos, es lo contrario a las cosas banales de este mundo. Es lo contrario a una vida banal, o lo que la palabra que le gusta tanto al Papa Francisco, la vida mundana, es contrario a lo banal, a lo mundano. Dice el Papa, para vivir según el reino de Dios es necesario la gracia de Dios y la disponibilidad de cada persona. Qué importante hoy hemos aprendido. El reino de Dios, desde la sencillez, se entiende el reino de Dios. El reino de Dios se prueba con los gestos nobles, la humildad del corazón, la caridad, la misericordia y la bondad con los demás. Ese es el reino de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.